Puedes comenzar, Javier, por favor. Ok. Buenas noches, compañeros, compañeras, profesor. Hoy les vengo a hablar del paper efecto placebo em, con respecto a su costo para sus efectos en la enfermedad de Parkinson. Paper de J. Alberto Spy y colegas. Muy bien. ¿Alguna vez han escuchado del poder de la mente? Esta imagen que adjunto es una referencia a Space Jam, no sé si todos sabemos. Básicamente es una escena donde Bugs Bunny intenta reanimar a sus compañeros con este líquido llamado la bebida secreta de Michael Jordan, que bueno, eh, más adelante explican que básicamente es agua nada más. Sin embargo, sus compañeros piensan que tiene algo especial, entonces va muy relacionado con el tema de hoy. Dentro de los contenidos, tenemos, bueno, los conceptos básicos, el experimento que proponen los autores, la metodología, los resultados, la discusión y las conclusiones. Bien, empezamos con el efecto placebo. Este se define como la respuesta de un paciente guiada básicamente por sus expectativas pues del medicamento o tratamiento que reciben, qué tan eficiente será. Entonces, vamos a ver que en la teoría el efecto placebo puede ser influenciado por elementos no intrínsecos como el precio, la marca y otras características que en realidad no tienen nada que ver con su eficacia, al menos no directamente. En cuanto a la enfermedad del Parkinson, bueno, este es un desorden neurodegenerativo y básicamente afecta a las neuronas responsables de producir dopamina. Entonces, dentro de los síntomas de los portadores de esta enfermedad, tenemos temblor, aún en reposo, tenemos temblor en las manos, y bradykinesia, que es como el movimiento lento de esos sujetos. Tenemos rigidez en las extremidades y también problemas para caminar y problemas de balance. Entonces, ¿cuál es la hipótesis de los autores? Es em, que debe haber alguna mejora en la respuesta de movimiento de la motora, digamos, del paciente de Parkinson, atribuible al precio de la medicación que esté recibiendo. Entonces, el experimento, la idea principal es examinar la respuesta del costo percibido en variables como la función motora y el fMRI, que es básicamente imágenes de resonancia magnética en el cerebro. Y pues la idea es brindarles una solución salina al paciente, diciéndole que un primer shot, digamos, es caro y otro es como de una medicina barata. Entonces, vamos a ver que los pacientes fueron escogidos con un estudio robusto. Apenas son 12 pacientes, el 75 de ellos hombres y el 25 mujeres. Edades de 62 más o menos 8 años prácticamente. Y la duración de su enfermedad de 11 más o menos 6 años. Este estudio es doblemente ciego. Eso quiere decir que
tanto los pacientes como los doctores o administradores de la medicina no tienen idea de qué verdaderamente están tomando. Y la idea es comparar una medicina más cara a una medicina un poco más barata, bajo la premisa de que son de eficacia similar, al menos eso es lo que se le dice al paciente, que es un estudio solo para verificar eso. También tenemos, bueno, que se siguieron protocolos de estándar para la aprobación, registro y pues el permiso del paciente. Las secuencias de experimentos fueron totalmente aleatorias y se guardaron en secreto. Eh, los participantes se les dijo que sí, que básicamente el experimento solo era para comprobar que dos medicinas eran iguales, pero teníamos un objetivo escondido. En cuanto a las métricas de los autores, tenemos el movimiento de la motora, digamos, del paciente, medidos con UPDRS, otras pruebas como actividades S&E, Tapping Apparatus y el test de Purdue-Pegboard. También tenemos las imágenes de resonancia magnética con equipo respectivo. Y finalmente, un test de, bueno, de la relación visual y motora, eh, específicamente, bueno, pruebas de reflejos, básicamente. En el itinerario, ellos hicieron 2 visitas. La primera para darles levodopa a los pacientes. Eso es básicamente la medicina real, la que ellos sí están recibiendo normalmente, para tomar mediciones antes y después em, y dejar eso documentado. Luego en la segunda visita ya dividen al grupo en dos al azar. A unos les dan primero el placebo barato y a los otros les dan el placebo caro. Luego se toman mediciones y se esperan unas horas para que se vayan los efectos de la de los placebos. Se hace un crossover, entonces a los que se les dio primero la barata, ahora se les da la cara y viceversa. Se toman mediciones y se finaliza con un análisis. Entonces, dentro de los resultados de la motora, se notó que el levodopa, que es la medicina real, pues em, hace que disminuya los scores de UPDRS, que por cierto, entre más bajos es mejor, es decir, menos movimiento. También se incrementaron los scores de la prueba de Purdue-Pegboard y Tapping Scores, que son positivos. Este punto solo confirma como que la medicina real de verdad les ayuda a los pacientes. Em, Ambos placebos mejoraron la función motora con respecto al baseline. El baseline es básicamente la persona en su estado natural, o sea, sin estar medicado, enfermo, pues. Entonces, también se encontró que hubo un 9% de mejora con el placebo caro y se encontró un 14% de mejora, pero cuando el placebo caro se les da de primero. Es decir, si hay una diferencia en el orden de resultados
dependiendo del orden en que recibieron el placebo. También se encontró que el placebo caro, pues se encontró una mejora del 66% en las pruebas de CGI, mientras que el placebo barato tuvo un 58,3% de mejora, lo cual está muy bien. De hecho, los autores indican que en esta prueba no hubo diferencia significativa estadísticamente. Em, Muy bien, estos gráficos son los resultados de la motora. En el gráfico A, que es el de la izquierda superior, tenemos el baseline, que es la persona enferma, sin medicación. Em, Recordando que estos scores, entre más bajo es mejor, podemos notar que, que el placebo caro es el que está más abajo, o sea, se ve mejor visualmente. Y en el resto de gráficos sí tenemos más bien el cambio, o sea, es decir, el delta de mejora. Entonces, por ejemplo, si vemos levodopa, la medicina real, sí tiene un mayor cambio con respecto al placebo caro, em, aún más con respecto al placebo barato. Y el gráfico D, que es el que nos interesa para el estudio, podemos ver que sí, que el placebo caro tiene un mayor delta de mejora, digamos, con respecto al barato. Estos bigotes, por cierto, son de desviación estándar. En cuanto a los resultados de imágenes, eh, tenemos que levodopa presentó reducción de la actividad cerebral. Em, el placebo barato más bien tuvo un incremento en la actividad cerebral. Normalmente los autores comentan que este incremento se interpreta como un mayor esfuerzo. También tenemos que la magnitud de la activación con el placebo caro fue fuerte, pero solo cuando se le dio después del placebo barato. Em, y también se tiene un dato de que 8 sujetos de los 12 reconocieron tener altas expectativas de la medicina cara y otros 4 dijeron que no tenían, en realidad no tenían expectativas. En cuanto a estos gráficos, son los resultados de las imágenes de resonancia magnética. A la izquierda tenemos la actividad cerebral y a la derecha tenemos los CGI scores. En ambos casos, entre más bajo es mejor. Entonces, pues visualmente vemos que el placebo caro, cuando se da de primero, es el mejor caso. Sin embargo, cuando se da de segundo, que es la cuarta barra, pues más bien incrementa la actividad cerebral. Los autores mencionan como que este puede ser un efecto retardado porque en este caso se les dio primero el placebo barato. Entonces puede que el efecto haya quedado después de ese primer shot. En cuanto a la discusión, sí, los autores mencionan que se presentó una mejora en la motora del paciente cuando se eleva el costo del tratamiento y el placebo caro, pues también eh,
disminuye la actividad cerebral, al igual que la medicina real. Por otro lado, el placebo barato más bien incrementó la actividad cerebral, pero aún así tuvo una mejora decente en la motora del paciente. Los autores mencionan los fuertes y las limitaciones de su investigación. En los puntos fuertes tenemos pues que las mediciones fueron bastante estandarizadas y variadas. Los pacientes se seleccionaron bajo condiciones estrictas, de hecho también por eso son pocos. Eh, pero esto a su vez es una limitación, ya que había un número muy, muy bajo de pacientes. Y también otra limitación es que pues solo tuvieron 2 días para tomar mediciones. Esto porque para que los pacientes no estuvieran mucho tiempo sin su medicamento real. También se determina que la respuesta al placebo eh, pues se relaciona con la producción de dopamina en estas partes del cerebro, la dorsal y ventral, y que, bueno, en la literatura pues hay una correlación entre esta producción de dopamina y la anticipación o expectativas del tratamiento. Entonces, en las conclusiones, básicamente nos confirman que la expectativa del paciente juega un rol muy importante en los tratamientos y que también los resultados confirman la hipótesis de que el precio de la medicina tiene un efecto sobre los beneficios del placebo. Los dejo con esta frase de los autores. Dice que aunque distribuir medicinas no probadas y de alto costo, eh, pues no es muy ético, puede que existan estrategias para involucrar placebos en los tratamientos y mejorar pues los beneficios. Gracias. Perfecto, muchísimas gracias, Javier. Contame, ¿era un resultado que esperabas o no lo esperabas? ¿Cómo lo ves? Pues sí, la verdad sí, sí lo esperaba, tal vez no en Parkinson, pero en general sí, sí, sí me lo esperaría. Digamos, por ejemplo, si alguien llega y me dice, te voy a regalar este medicamento que es carísimo, Ujú. pues lo relaciono como, no sé, con que haya una mayor probabilidad de que me sirva. De hecho, hay algo interesantísimo porque vea que el Parkinson es neurodegenerativo, o sea, literalmente Ujú. hay pues muerte de neuronas que ocasionan esto. Lo curioso es que pues el medicamento, siendo un placebo, hubo un efecto real que fue percibido por, por los pacientes. Entonces, de esto hay dos consultas. ¿Te parece ético? Pues mm, depende de cómo lo hagan. Me imagino que sí pueden haber estrategias donde tal vez le avisen al paciente después de un tiempo que estuvo recibiendo un placebo y pues que tal vez si quisiera como, pues, no sé, recibir un descuento o algo así de lo mucho que pagó, pues entonces tal vez sí sería ético, pero es difícil, sí. Muy bien. Y otra cosa es, bueno, vimos de que el efecto lo tuvo pues a nivel del padecimiento que era el Parkinson. Imagínate hacer este mismo estudio, pero con pacientes de cáncer.
Ujú, sí, sí, es aún más difícil de creer, pero estaría muy interesante ver los efectos. Es curioso, ahí mencionas algo importante que estaría interesante, pero ahí yo, que incluso la ética puede estar más jalada del pelo, ¿verdad? Ajá, correcto. Sí, es más Lo que peligroso. sería, no sé, realmente desconozco si un estudio de esta clase existe y si alguno lo conoce, por favor envíeme el paper. Imagínate, pues esto es un batazo, ¿verdad? De que el, el medicamento caro placebo cause una remisión del cáncer, que sería rarísimo, ¿verdad? Ujú. O sea, sería algo realmente sorprenderse, pero por lo menos ahí quedamos, genera la duda, genera la espinita. Te agradezco mucho, Javier. Voy a parar la grabación. Ok, gracias.